Buenos días, hermanos y amigos que nos ven por este medio. Estamos pues am, en la celebración de la Semana Santa. Esta es una semana muy especial, aunque en realidad no lo parece, porque estamos en realidad la gente está ahorita más preocupada por otra situación, lo que estamos viviendo, esta pandemia mundial. Y pues todo está de cabeza ahora. Las playas están vacías, los balnearios están cancelados, están cerrados, los lugares de vacaciones están ahorita prohibidos, cancelados. En realidad esta es una semana muy especial, pero muy diferente también, ya que aún los templos cristianos, templos evangélicos o de cualquier otra religión que de alguna manera reconocen a Jesús como el Señor, pues están ahora con puertas cerradas. Y bueno, refiriéndonos a esto, esta semana, queremos de alguna manera apartar este tiempo para poder llevar una palabra a sus vidas, a su corazón, a su mente, a su alma, para que a través de esta bendita palabra de Dios, que es la fuente de vida, fuente de paz, fuente de gozo, podamos cada uno de nosotros, como hijos de Dios, poder tener dentro de nosotros la fuerza, la fe necesarias para enfrentar esta situación que nos está llegando, que ya está en nuestra ciudad y que muy seguramente va a afectar a mucha gente. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos resplandecer en medio de este tiempo. Hermanos, queremos meditar en la palabra de Dios, y en esta mañana quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a tener este tiempo en la palabra de Dios. Vamos a meditar en el precio de nuestra salvación. El precio de nuestra salvación. Y para empezar, vamos a leer ahí, como dijimos, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el punto en esta mañana, ya que usted sabe que en esta celebración de la Semana Santa, pues lo importante es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio tan tremendo que el Señor Jesús pasó, padeció, sufrió, y tenemos que tomar en cuenta que todo esto que el Señor sufrió fue precisamente por nosotros, por usted y por mí. Pero para que podamos ir ampliando nuestro tema en esta mañana, quiero decirle que a diferencia de lo que la gente normalmente tiene o celebra como Semana Santa, donde están pensando en vacaciones, aunque ahora están canceladas, que están pensando en celebraciones, en alcohol, en fiestas y todo ello, aunque ahora hasta las cervecerías han cerrado, pues nosotros como cristianos tenemos, decía antes, tenemos que ir a la fuente, ir a la palabra de Dios para encontrar en ella esa paz, ese gozo, esa fe que nos han de llevar a enfrentar esta situación difícil. Así que déjeme decirle, en primer lugar, el precio de nuestra salvación empieza con Dios, con el Padre, con nuestro Dios Padre. Ese versículo que acabamos de leer de Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que todo empieza con Dios. Debemos saber
hermanos y amigos, debemos saber que nunca fue el plan de Dios que el hombre fuera condenado a sufrir eternamente. En realidad no. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los puso, dice la Biblia, allí en el libro de Génesis, los puso en el huerto del Edén. Y ese lugar era un lugar hermoso, según lo describe la palabra de Dios, un lugar donde había toda clase de árboles frutales, donde Adán y Eva podían disfrutar de una plena libertad, de una limpia conciencia, de una íntima comunión con Dios todos los días, y ellos podían estar así para la eternidad. Si usted lee la Biblia con cuidado, se dará cuenta que Dios les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no les prohibió comer del árbol de la vida. Entonces, Adán y Eva podían vivir eternamente en esa comunión plena con Dios, allí en ese lugar, en el paraíso. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Adán tomó una decisión equivocada. Se dejaron engañar por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y por consecuencia el hombre heredó la muerte. Mateo capítulo 25, versículo 41, nos dice algo al respecto. Dice la Biblia de esta manera, oiga bien, estoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41. La Biblia dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga bien esto. El fuego eterno, según lo que dice esta porción de la palabra de Dios, Mateo capítulo 25, versículo 41, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Ese no era el diseño de Dios, ese no era el plan de Dios. El plan original de Dios era hacer ese lago de fuego, ese infierno que nosotros conocemos con ese nombre, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, pero no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque de alguna manera la palabra de Dios también nos enseña que el diablo y sus ángeles estuvieron ya alguna vez en la misma presencia de Dios. Ellos conocieron a Dios, ellos adoraron a Dios, ellos pasaron mucho tiempo glorificando el nombre de Dios, disfrutando de la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que Satanás se rebeló. Ese ángel llamado Lucifer se rebeló contra la voluntad de Dios, se rebeló contra el plan de Dios y logró engañar, dice la Escritura, a la tercera parte de los ángeles, y cuando fue descubierto por Dios fue arrojado, fue desechado, fue despojado, fue quitado del cielo y fue arrojado a la tierra. Así que el lago de fuego no era para Adán y Eva, no era para el hombre, no era para ninguno de nosotros, era para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, después de que Adán y Eva tomaron una decisión equivocada de dejar de someterse a Dios para someterse a Satanás, ahora el hombre en pecado es también llevado a ese lugar, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en esta porción. Pero el hombre, dijimos, el hombre eligió mal y por consecuencia recibió la muerte. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 12, Romanos capítulo 5 y versículo 12, dice la palabra de Dios de esta manera, ponga atención. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí nos está explicando el proceso, cómo es que Adán y Eva pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, la muerte es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, dice más adelante en Romanos 6:23. Así que el primer hombre pecó y ese pecado pasó a todos los hombres, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Así que
El hombre eligió mal y recibió o está recibiendo su consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La muerte. Romanos 6:23 dice claramente, la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando aquí la palabra de Dios menciona la palabra muerte, no se refiere sencillamente a la muerte física, sino a la muerte eterna, a esa separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte. Así que el hombre ha estado recibiendo su consecuencia por causa del pecado. Y es que, déjame decirle algo, si somos sinceros, y delante de Dios ninguno de nosotros puede decir lo contrario, si somos sinceros, podemos decir con toda claridad que todos somos pecadores. Así lo declara la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, pero ahora los versículos 10 al 12. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Una vez más, Dios nos está diciendo, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. O también más adelante, ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo, bueno, un poco atrasito, ahí mismo en capítulo 3, pero ahora el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice? Una vez más que todos los seres humanos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los que habitamos esta tierra, todos hemos pecado. Por lo tanto, no merecemos entrar a la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como sucedió con Adán, que en el momento en que pecó fue arrojado, fue sacado del paraíso. Lo mismo para cada uno de nosotros. Nosotros nacimos ya fuera de la gloria de Dios, fuera del paraíso, fuera de la presencia de Dios. Lo único que merecemos por nuestro pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero Dios, oiga bien esto, pero Dios que nos ama tanto, ha provisto a Jesús. Dice la Escritura, de tal manera, ahí en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aclaro esto, Dios que nos ama tanto, ha provisto a Jesús como nuestro sustituto, para que seamos salvos de la condenación eterna y vayamos a la gloria, a su presencia. Allí mismo en la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 5, los versículos 7 al 8 dice así, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, suponiendo que hubiera algún bueno. Mas Dios, dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Aquí en esta porción bíblica encontramos una afirmación muy poderosa. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una manifestación o la manifestación más grande de amor. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Eso quiere decir que el amor de Dios es grande. Por eso inicia este versículo, porque de tal manera, hablando de la grandeza de Dios, hablando de ese gran amor que Dios tiene para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Así que el amor de Dios
es grande. El amor de Dios es enorme. No lo podemos medir. Sencillamente, Dios en su grande amor decidió dar a su único hijo para pagar lo que nosotros teníamos que pagar en el infierno. Jesús lo pudiera pagar en la cruz del Calvario. El justo Jesús por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Así que Dios sabía que somos pecadores. Dios conoce todos nuestros pecados. Y no solamente eso, Dios nos ha declarado delincuentes, pecadores, porque hemos violado su ley. Y aún así, sabiendo todo ello, aún así, su amor ha sido grande. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser, acaso, que alguien pudiera morir por un bueno, pero no por un malo. Y nosotros somos malos, somos delincuentes delante de Dios porque hemos violado su ley. Aún así, Dios ha querido enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Así que Dios nos ama y envió a su Hijo a pagar lo que usted y yo deberíamos de pagar en la condenación eterna. Jesús, déjeme decirlo una vez más, lo pagó en la cruz. Por tanto, estamos diciendo esto. El precio de nuestra salvación inició con Dios. ¿Usted se imagina a un padre, el dolor que puede haber en un padre viendo morir a su hijo? ¿Usted se imagina el dolor de un padre al verse, en este caso, motivado para dar a su único hijo, santo, puro, perfecto, limpio, sin pecado, para venir a morir por un montón de pecadores? Creo yo que el primer sacrificio de nuestra salvación, o para nuestra salvación, inició en Dios el Padre. Número 2. El precio de nuestra salvación tiene que ver también con el sufrimiento de Jesús por nosotros. Jesús es nuestro sustituto. Es decir, Jesús es el que se puso en nuestro lugar. Cuando Juan Bautista vio a Jesús que venía hacia él para ser bautizado, él lo vio a lo lejos y declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Juan, siendo judío, Juan el Bautista, sabía de los rituales judíos para quitar el pecado, para expiar el pecado. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo, puede ampliar toda esta información, cómo es que cada judío que quería ser justificado, que quería ser perdonado de sus pecados, tenía que tomar un corderito de un año perfecto, sin defecto, llevarlo al templo, sacrificarlo, degollarlo y hacer una serie de rituales. Entonces el corderito era como sustituto del hombre pecador. El corderito moría en lugar del hombre pecador. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro sustituto. Él es el Cordero que muere en nuestro lugar. Él es el Cordero santo, justo, perfecto, que muere por nosotros. Pero déjeme ahondar un poquito en esto y déjeme decirle una vez más, el sufrimiento de Jesús por nosotros tiene que ver con ese precio de nuestra salvación. Pero el sufrimiento de Jesús en realidad comenzó en el cielo. No ahí en el camino a la crucifixión. No un día antes, una noche antes en el huerto de Getsemaní. Fíjese qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y la palabra de Dios nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo empezó ese proceso de sufrimiento por usted y por mí desde el mismo cielo. Fíjese cómo lo dice
la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué me refiero? Oiga bien esto. Dice el verso 6, el cual, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que el precio de nuestra salvación, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que inició en el cielo. Usted puede imaginarse al Señor Jesús en el cielo, en la presencia del Padre, recibiendo adoración de los ángeles, estando en su trono, en su gloria, allí donde no hay pecado, donde no hay maldad, allí donde todo es bueno, donde la presencia de Dios inunda todo. Dios mismo recibiendo adoración. Un lugar hermoso que tal vez nuestra mente finita no logra imaginar. Solamente podemos hablar respecto a la poca revelación que la palabra de Dios nos da acerca de ese lugar hermoso, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay pecado, donde no hay maldad. ¿Usted se imagina allí a Dios? En este caso, al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, recibiendo adoración. Y de repente recibir del Padre la encomienda: ¿quién irá por nosotros? Y Jesús, el Hijo de Dios, levantando la mano y diciendo: yo iré, heme aquí, yo iré. Allí inicia ese proceso de despojarse de su divinidad. Dios despojándose de su divinidad. Tal vez es algo que no podamos explicar teológicamente, pero ¿cómo es posible que Dios mismo sea despojado de lo que le hacía ser Dios en ese momento para venir a la tierra a tomar forma humana? Eso ya es una humillación. Y luego, no vino a nacer en un palacio, no vino a nacer como un rey. Dice la Escritura que vino en forma de siervo, es decir, de un hombre pobre, de siervo. Y no solamente eso, sino que aún ya estando en su condición humana, dice la Escritura que fue hecho semejante a los hombres, obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea que el proceso de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que inició en el cielo y continúa aquí en la tierra. Porque ¿a quién de nosotros le gusta el lugar donde nació? La condición en que nació. ¿A quién de nosotros le gusta haber nacido en una familia pobre, en un lugar tan alejado de la tierra, en un lugar tal vez tan olvidado, de una familia tan sencilla? Yo creo que muchos, o la gran mayoría, si no es que todos, nos hubiera gustado haber nacido en un palacio, con los mejores cuidados, con la mejor ropa, con los mejores pañales, con las mejores sirvientas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que venía a morir por usted y por mí, el que venía a pagar el precio de nuestra salvación, nació en un sucio pesebre. Y aún estando en la condición humana, dice la Escritura que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Haciéndose
obediente. Así que el sufrimiento de Jesús, dijimos, comenzó en el cielo. Pero luego que Jesús se hizo hombre, sufrió también como hombre. Dice la Escritura que nació, como ya dijimos, en ese lugar tan pobre, tan sucio, tan sencillo. Pero estando todavía en esa condición como hombre, la Escritura también nos declara que Jesús fue tentado en todo. O sea que el Señor Jesús también sufrió la tentación. Esas tentaciones que usted, como hijo de Dios, ha sufrido, Jesús las sufrió. Ahora, déjeme decirle que hay una gran diferencia entre una persona que tiene a Jesús en su corazón, un hijo de Dios, un cristiano, un nacido de nuevo, a una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Yo recuerdo cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Yo recuerdo que me deleitaba en el pecado. Tomaba cerveza con los amigos y hasta jugábamos a ver quién terminaba primero, a ver quién se mareaba más primero, a ver quién caía primero y tantas cosas, ¿no? Nos deleitábamos en eso. Igual para cualquier otro pecado nos deleitábamos a ver quién tomaba aquellas cosas sin que nadie se diera cuenta, quién era más hábil robando y cosas por el estilo. Nos deleitábamos en el pecado. Pero ya que conocimos a Jesús, ya que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya que el Señor operó en nosotros el nuevo nacimiento, ya que está en nosotros el Espíritu Santo, no podemos disfrutar el pecado. Es cierto, seguimos en esta carne, seguimos siendo susceptibles al pecado, seguimos siendo tentados y creo que no dejamos de pecar, aunque los pecados escandalosos los hemos dejado. De repente hay pecados que a veces nos parecen pequeños, pero que los seguimos cometiendo. Y cuando cometemos un pecado, inmediatamente llega el Espíritu Santo y habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y nos dice: hijo, estás mal, mentiste. O hijo, pecaste, te airaste. Hijo, pecaste, hiciste esto que tú sabes que no está bien. Y el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Y en nuestro espíritu sabemos que eso está bien, que el Espíritu Santo esté tratando con nosotros. Pero déjeme decirle algo, nuestra carne sufre. Nuestra carne sufre. Y cuando vemos en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, creo que también Él sufrió ese momento de tentación. De que su carne, influenciada por el diablo, le llevara a querer disfrutar de los reinos de este mundo sin tener que pagar un precio por ello. Yo creo que sufrió esa lucha interna que usted y yo sufrimos todos los días, constantemente en contra del pecado. Nuestro Señor Jesucristo también lo sufrió. Cuando es llevado al pináculo del templo y la Escritura nos dice que fue tentado por el diablo a que se arrojara, creo que en esa lucha interna poderosa entre el diablo, su carne y ese Espíritu Santo poderoso que estaba en él, pudo él sentir ese sufrimiento. Por eso nos dice el libro a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo puede entendernos. No tenemos, dice la Escritura, un abogado que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se compadece de usted
de su sufrimiento, de sus tentaciones, de eso que de repente el diablo pone en su vida. Así que Jesús fue tentado en todo. Inició su sufrimiento en el cielo, al despojarse de su divinidad. Luego sufrió como hombre al nacer en un lugar pobre y sucio, pero también sufrió como hombre al ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Pero también la Escritura nos dice que en algún momento, estando en el huerto de Getsemaní orando, usted recordará en la Escritura este episodio, este tiempo, un día antes de ser crucificado, una noche antes, dice la Escritura que se llevó a sus discípulos a orar y los dejó allí orando. Él se alejó un poco más y estaba allí orando algo poderoso. Dice la Escritura que ahí el Señor sudó grandes gotas de sangre. Fíjese cómo lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 44. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oiga bien, estando en agonía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús estaba sufriendo por lo que venía. Él sabía que al día siguiente iba a sufrir la peor de las muertes, la muerte por crucifixión, la muerte que en ese tiempo se les daba a los peores delincuentes, a los que se levantaban contra el gobierno, a los que violaban, a los que asesinaban, a los peores delincuentes. Jesús sabía que tenía que morir allí para pagar el precio de nuestra salvación. Y estando allí, en el Getsemaní, a propósito, la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Probablemente de aceite de olivo, allí donde prensaban precisamente el fruto del olivo para poder sacar el aceite, extraer el aceite. Como que nada es por casualidad, nada que menciona la Biblia es por casualidad. Ahí Jesús estaba recibiendo tal presión, así como se oprime o se presiona a ese frutito del olivo para que suelte el aceite. Así Jesús estaba recibiendo una fuerte presión sobre su vida. Como hombre era, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, Jesús como hombre era 100% hombre. Y ninguno de nosotros desea una muerte así. Ahora que nos han dicho de los síntomas del virus este que ha llegado y que provoca unas gripes y temperaturas muy altas, y luego se complica y llega a formar una neumonía, las vías respiratorias se cierran y si no se atiende médicamente, es probable que fallezca. Creo que este sufrimiento no se compara al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía todo lo que tenía que pasar, todo lo que iba a sufrir, todo lo que le venía al día siguiente. Y como hombre, él no quería pasar por esa situación. Por eso la Escritura nos menciona en varias ocasiones, así que le voy a pedir que leamos un poquito más adelante. Vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26, y veamos esto, cómo es que estando allí en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo no quiere pasar por esa situación. Y dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Oiga bien cómo lo dice. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 39. Lo que está diciendo el Señor es esto: Señor, oh Padre, no quiero morir. Es lo que está diciendo. No quiero sufrir. No quiero que la gente me abofetee, que la gente me maltrate. No quiero recibir los latigazos. No quiero recibir la cruz. No quiero, Señor. No quiero. Y era tanta la presión que había sobre él. Una presión espiritual tan fuerte sobre él, que dice la Escritura que sudó grandes gotas de sangre. Esto es posible. Los científicos de nuestros días han encontrado que es en realidad muy posible en una persona que sufre demasiada presión. Dicen que los vasitos sanguíneos se rompen y en lugar de agüita al sudar sale sangre. Esto pasó con el Señor. Era una presión muy, muy fuerte. En el verso 42 lo vuelve a repetir. Dice, otra vez fue y oró. Es la segunda hora. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero lo que el Señor está pidiendo en realidad es no pasar por ahí. Él no quería sufrir, él no quería ser atormentado, él no quería dejarse torturar, sabía lo que le venía. Sin embargo, y gracias a Dios, que después de esas 3 horas de oración, el Señor pudo decir estas palabras que tenemos ahí en el verso 42. Pero hágase tu voluntad. De hecho, lo menciona desde la primera hora de oración. No sea como yo quiero, dice el verso 39, no sea como yo quiero, sino como tú. En el verso 42 es la segunda hora de oración y ahora dice, hágase, Señor, tu voluntad. Cuando se levanta la tercera hora, después de haber estado orando 3 horas, se levanta en el verso 46, va por sus discípulos y les dice, levántense, vámonos. Se acerca el que me entrega. Se levantó fortalecido, ya decidido, ya consolado por los ángeles, ya fortalecido por el Espíritu Santo, después de una gran presión que vivió en ese tiempo de oración, se levanta con una fortaleza tremenda para ir y entregar su cuerpo en sacrificio. Así que el Señor Jesús sufrió ahí, en el huerto de Getsemaní, sufrió por usted y por mí, sufrió para salvarnos. Así que el sufrimiento de Jesús por nosotros va como en ascenso, de menos a más, de poco a mucho más. Y después de que se levanta de allí, vemos la historia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, de los versículos 47 en adelante, como lo arrestan, como se lo llevan y empieza a ser torturado. Y empiezan a hacer con él una serie de cosas que lo lastiman físicamente, independientemente de el dolor emocional, también el dolor físico. ¿Y por qué digo dolor emocional? Porque van entrelazadas estas cosas. Imagínense, primero el ser traicionado por su amigo, al único que encontramos en la Biblia, al cual directamente y en forma personal le dijo amigo, fue Judas. Y él le entregó. Allí en el versículo 26 y verso 50 dice, y Jesús le dijo a Judas, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué está diciendo? Su único amigo. Oiga bien, ¿por qué dice
o cuál es la evidencia de que Judas era su amigo? Bueno, hay muchas, pero entre tantas, Judas era, podemos decir que el de mayor confianza. La Escritura dice claramente que Judas tenía la bolsa. Es decir, Judas era el tesorero del equipo. En algún momento, cuando se levantaban las ofrendas, Judas era el que la guardaba, el que recogía la ofrenda, el que la contaba, el que sabía cuánto había. Era el hombre de confianza, al único que Jesús le llama amigo. Y ese precisamente es el que va y ofrece a Jesús ante los sacerdotes judíos para indicarles dónde estaba Jesús, en ese lugar secreto de Getsemaní, ese lugar de oración, y los lleva hasta ahí, y todavía les dice: a quien yo me acerque y le dé un beso, él es, prendedle. Su amigo lo traiciona. Luego, más adelante, encontramos que a sus discípulos, todos sus discípulos, se fueron, lo abandonaron. Mientras el Señor está siendo agredido, fíjese ahí en los versículos 67 del mismo capítulo 26, Mateo 26, 67 y 68 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí nos menciona por lo menos 4 cosas. Le escupieron el rostro, le dieron puñetazos, así como puño cerrado, puñetazos, le abofetearon y se burlaban de él. 4 cosas nos mencionan estos 2 versículos. Pero no se queda ahí, esto apenas está empezando. Ahí en Marcos capítulo 14, verso 50, Marcos capítulo 14, verso 50, me llama la atención que el escritor pone esta frase en un solo versículo, y es una frase muy pequeña. Dice: entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Qué amigos, ¿no? Pasó con ellos 3 años discipulándoles. Eran sus compañeros día y noche, todo el tiempo andaban con él, andaban aprendiendo de Jesús. Habían escuchado muchas veces de que Jesús había de morir, habían escuchado de Jesús que aún él tendría que resucitar. Les había confiado muchas cosas, y ahora, en el primer momento, cuando está iniciando el tormento sobre Jesús, los discípulos huyeron. Todos, dejándole, huyeron. Esto es otro dolor. Es un dolor emocional, más que el dolor físico. Pero Jesús lo sufrió por usted y por mí. Él sufrió la soledad. Él sufrió el abandono. Él sufrió la traición. Y creo que estas cosas duelen más que los golpes, duelen más que las bofetadas, duelen más que los escupitajos, duele más la traición, duele más el abandono. Jesús lo sufrió. Pero también dice la Escritura que Pedro le negó, otro de los cercanos de Jesús. Otro de los cercanos de Jesús. Él, cuando iba a algún lugar especial, como aquel momento de la transfiguración, cuando dice la Escritura que sus vestidos se volvieron más blancos que ningún lavador podría hacerlos así, dice la Escritura, en ese momento tan especial solamente llamó a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro fue el único que experimentó el caminar sobre el agua. Él le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua. Y le dijo el Señor: ven. Descendió de la barca y caminó sobre el mar. ¡Qué precioso! Pero ahora Pedro está negando al Señor. La Escritura lo registra ahí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 68 al 72.
Marcos 14, 68 al 72, dice: mas él, Pedro, mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, 2 veces me negarás. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro, ese personaje que brilla en los evangelios porque de alguna manera era el que levantaba la mano primero, el que hablaba primero, el que iba más adelante de los demás. Pedro le negó. 3 veces le negó. ¿Dolor para Jesús? Sí. Dolor, sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo. Pero también nuestro Señor fue juzgado injustamente. Ahí más adelante, en el capítulo 15, de los versículos 6 al 20, encontramos cómo es que el Señor fue llevado delante de Pilatos y cómo le sentencia injustamente por la presión que los judíos estaban haciendo sobre él. Y usted recordará el episodio aquel donde Pilatos se lava las manos y dice: soy libre de la sangre de este hombre, y lo entrega a los judíos para ser crucificado. En Marcos 15:15 nos dice que el Señor fue azotado, dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle, le azotó. Y recuerde que Pilatos era romano, su ejército era romano, los que azotaban a los presos en ese tiempo eran romanos, así que la historia nos dice que con qué es que los soldados romanos azotaban a los hombres, y se nos habla del famoso gato romano, ese látigo hecho de cuero que terminaba en puntas de metal, y cómo es que cuando golpeaban a la persona y jalaban el látigo, se traía pedazos de carne de la persona que estaba siendo azotada. Señor Jesús padeció esos azotes. Si alguna vez vio la película de la Pasión, lo describe de una manera horrenda, pero aún se queda corta con lo que Jesús sufrió por usted y por mí. También la Biblia nos menciona que le pusieron una corona de espinas. Ahí mismo en Marcos capítulo 15, ahora el versículo 17, adelantito de lo que estamos leyendo, dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle diciendo: salve, rey de los judíos. Una corona de espinas. Si nosotros no aguantamos muchas veces un aguate que se nos mete entre la piel, un aguatito tan sencillo, ahora se imagina una corona de espinas que estaba entretejida, dice la Biblia. Dolor. Luego le obligaron a cargar la cruz, le crucificaron. Imagínense recibir los clavos en las manos, en los pies. Cuando él dijo que tenía sed, dice la Biblia que le dieron a beber vinagre. Y en el versículo 34, ahí mismo, Marcos 15:34, nos dice algo tremendo. Dice: y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos dice aquí? Que aún el Padre, aún Dios el Padre, abandonó a su Hijo. ¿Por qué? Por usted y por mí. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la cruz, colgado de ese madero,
Jesús se había convertido en maldición. Jesús estaba cargando el peso de todos nuestros pecados, de todos los seres humanos. Jesús se había convertido en maldición y Dios que es santo, no puede convivir con el pecado. Por tanto, se alejó el Padre y dejó a Jesús allí sufriendo, cargando el peso de nuestros pecados. Creo que podemos soportar muchas cosas como seres humanos. Creo que podemos libremente soportar la traición de algún amigo, de algún compañero, el abandono incluso de seres amados. Pero de lo peor que puede haber es el abandono de un padre. Es el dolor más fuerte que puede haber en un ser humano. Los que hemos padecido estas cosas sabemos de lo que hablamos. Sabemos el dolor que se siente de ser dejado, de ser abandonado de su padre. De tener que pasar un tiempo o años, toda una vida, sin conocer al Padre. Jesús, en ese momento de dolor, en ese momento de tormento, colgado de allí, de ese madero, cargando el pecado de todos nosotros, fue abandonado por el Padre. ¿Todo por qué? Por amor a usted, por amor a mí. Así que todos le abandonaron. Sus discípulos le abandonaron. Judas le traicionó. El Padre lo abandonó. Todo para salvarnos a usted y a mí de la condenación eterna. Todo este sufrimiento que Jesús padeció, que Jesús pasó, ¿tendrá un fruto? ¿Tendrá un fruto? Recuerde que estamos hablando del precio de nuestra salvación. Y hemos aprendido que todo inició en Dios el Padre, que Jesús inició su sufrimiento desde estando en el cielo, y todo esto por amor a nosotros. Pero ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo aquel carcelero a los discípulos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Ya el Padre hizo su parte, ya Jesús hizo su parte. Ahora a mí, ¿qué me toca? La palabra de Dios nos vuelve a decir claramente en el mismo versículo con el cual iniciamos, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para nacer y morir en esa cruz. Para que todo ser humano, todo aquel que cree en Él, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Este versículo nos dice que solamente hay una condición. La condición es creer en Jesús con todo nuestro corazón. Y alguien puede decir por ahí, hermano, pero yo creo en Jesús. Sí, porque finalmente todos creemos. Pero déjeme decirle que hay una gran diferencia entre el creer cotidiano y el creer que se nos pide aquí en la Escritura. El creer cotidiano lo usamos todos cuando decimos voy a trabajar y el hombre sale de casa seguro de que va a llegar a su trabajo, le van a recibir, va a hacer su labor del día y al final va a regresar. Es un creer natural, podemos decirlo así, un creer cotidiano. Alguien que dice voy al centro de la ciudad y sale de su casa, toma una ruta, una combi o un autobús y se sube a él. Tiene la fe de que
va a llegar al centro de la ciudad y va a regresar. Es un creer cotidiano, y muchas veces ese creer cotidiano queremos aplicarlo en Jesús, en nuestra fe en Jesús, pero a veces ese creer cotidiano nos traiciona. ¿Por qué? Porque lo tomamos a la ligera. El creer que nos pide el Señor, el creer que nos pide la palabra de Dios es un creer más profundo. Y para poder distinguirlo así, vamos a leer el Evangelio de Juan otra vez, pero ahora el capítulo 1 y versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Óigalo bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y adelante dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? De un creer más profundo, de un creer con todo el corazón, de decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Es un creer como el que declaró Saulo de Tarso después de ir persiguiendo a la iglesia, y como dice la Escritura que en el camino le rodeó un esplendor de luz más intenso que el sol del mediodía, y cayó al suelo, y dice que allí tirado en el suelo escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Cuando dijo Señor, Saulo estaba reconociendo a Jesús como Dios. Y cuando le dijo: ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo estaba entregando su voluntad a ese Dios. Es ese creer que nos pide la Escritura. Nuestro creer entonces debe ser un creer de forma apasionada. Si Jesús fue capaz de entregar su vida, de dejar su gloria, su adoración allá en el cielo, para venir a tomar forma humana aquí en la tierra, a nacer en un lugar pobre y sucio, a someterse a obediencia a sus padres físicos, al punto de llegar a la muerte y sufrir todo esto que hemos analizado esta mañana, por amor a usted y por amor a mí. Creo que nuestra respuesta debe ser entonces, como ya dijimos, una entrega completa, total. Un creer apasionado, un creer incondicional, un creer de todo nuestro corazón. Así. Por eso lo dice en unas palabras muy profundas el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Los versículos 9 y 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay entonces tales cristianos de la secreta como se dice ahora. No hay tal. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, el cristiano que ha creído en Jesús con todo su corazón, es la persona que ha recibido a Jesús en realidad con todo su ser y que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, no puede callar. Es necesario confesarlo. Porque dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso decía que es un creer más profundo, más intenso. Es un creer desde lo más profundo de nuestro corazón, no de labios para afuera. Yo te invito, amigo que has estado hasta este momento en esta transmisión. Hermano que hasta hoy has tenido a Jesús como un juego, que has tenido a Jesús como tu Salvador, pero lo has tenido muy tibiamente.
Te invito a que hoy tomes una decisión y te entregues de verdad, apasionado, con todo tu corazón, valorando el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que no fue cualquier cosa, no fue como ir y comprar un chicle en la tienda o una Coca-Cola. Eso no tiene precio, es un precio tal vez insignificante. No, Jesús dio todo por usted y por mí. Por eso es que nuestra respuesta a Jesús debe ser igualmente de apasionada. No podemos ser o seguir siendo fríos en respuesta a ese amor. No podemos seguir siendo tibios en respuesta a ese amor tan intenso y tan apasionado de Dios por usted y por mí. Tome la decisión hoy de entregarse completamente, apasionadamente, y tome la decisión hoy de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida a través de Jesús. Ore conmigo, cierre sus ojos ahí donde está. Si nunca había abierto su corazón a Jesús, si nunca le había invitado a Jesús a entrar en su vida, hoy es momento de poder hacerlo, de decirle a Jesús: ven a mi vida, perdona mis pecados, hazme un hijo de Dios. Y al cristiano que hasta hoy ha sido tibio en su relación con Cristo, que hasta hoy ha sido tibio en su cristianismo, tome la decisión de ser ese cristiano radical, ese cristiano firme, ese cristiano apasionado por Cristo y por las almas. Ore conmigo de esta manera: Señor Jesús, en esta mañana te pido que perdones mis pecados. Te pido que me limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Te pido, Señor Jesús, que perdones mis maldades, que vengas a mi corazón. Hoy, Señor, abro las puertas de mi corazón y te pido: ven a mi vida. Hoy decido creerte con todo mi ser, creerte apasionadamente. Hoy decido creer que tú eres mi Salvador, que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario lo que yo tenía que pagar en el infierno. Tú lo sufriste en la cruz. Hoy creo que tú eres mi sustituto. Hoy creo, Señor, que tú hiciste todo eso por amor a mí. Y te doy gracias. Gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a dejar tu gloria, por haber estado dispuesto a nacer en un sucio pesebre, por haber estado dispuesto a tomar forma humana y sufrir todo tipo de tentación. Gracias, Señor, porque aún estuviste dispuesto a sufrir la cruz para pagar por mis pecados. Hoy te creo, hoy creo en ti con todo mi corazón. Señor, hazme un hijo de Dios. Dame la seguridad de que si hoy muero, hoy iré a tu presencia. Dame la fe, dame la seguridad de que soy tu hijo y de que a partir de este momento me das el sello de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego todo lo que soy, te entrego mi voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras. Ahora les pido también a todos mis hermanos que hasta hoy han vivido un cristianismo tibio, un cristianismo frío, un cristianismo a medias, para que hoy tomen una decisión radical, para que hoy tomen una decisión de entregarse completamente a nuestro Señor Jesucristo en respuesta a ese amor tan apasionado de Dios por usted y por mí. Ore así con todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, a partir de este día, hoy tomo la decisión de seguirte con todo el corazón. Hoy tomo la decisión de romper con todos mis compromisos de esta tierra, de este mundo. Y hoy, Señor, tomo la decisión de entregar mi vida, mi cuerpo, todo mi ser para servirte a ti. Hoy he entendido que tú pagaste un precio muy alto por mi salvación. Y en respuesta quiero entregarte mi vida.
Quiero entregarte mi ser, todo lo que soy y todo lo que tengo para bendecir a otras personas, pero para darte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Señor, te pido que me perdones por haber vivido hasta hoy una vida fría, apática, por haber vivido una vida tibia, como cristiano tibio. Hoy, Señor, tomo la decisión de entregar mi vida, mi corazón, todo mi ser, a ti, oh Dios. Perdona mis pecados, perdóname por haber vivido una vida tibia, fría, un cristianismo apático. Pero a partir de hoy, Señor, tomo la decisión de vivir una vida cristiana apasionada, dando testimonio de que tú eres mi Dios, de todo lo que tú pagaste para salvarme a mí, para darme vida eterna. Hoy tomo la decisión, Señor, de ser un cristiano que te ama y que te sirve con todo el corazón. Hoy te entrego todo mi ser, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. En el nombre de Jesús. Amén.